Buen día. Es para nosotros un placer participar en el 17º Foro de Estudios en Lenguas Internacional. Nosotros somos Erika Rodríguez, María Teresa Cesáreo, Sonia Cruz y Alejandro Rodríguez, miembros del área de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Coordinación de Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Participamos con el tema Diseño de la base de datos terminológica en Alterm en formato web y aplicación móvil. En este segundo video nos enfocaremos en las cuestiones tecnológicas del proyecto en Alterm con el siguiente orden. El sistema web en Alterm. Principales funcionalidades. Diseño tecnológico. Implementación del sistema. La web app. Contribuciones del proyecto y conclusiones. El sistema web en Alterm es un recurso tecnológico para alimentar una base de datos terminológica que se caracteriza por recopilar unidades traductológicas que pueden ser consultadas de acuerdo al dominio de especialidad, por término o combinación de lenguas. Fue diseñado para la comunidad del ENALT, tanto para estudiantes como profesores en traducción, traductores o cualquier interesado en adquirir conocimiento especializado, con el objetivo específico de asistir al traductor en su trabajo y permitirle adquirir conocimiento especializado en un ámbito en particular. Como parte de las funcionalidades del sistema, tenemos la creación de fichas. Estas fichas son creadas por alumnos del Diplomado de Traducción de Textos Especializados, de la licenciatura en traducción y de los alumnos del Diplomado de Traducción de Textos Jurídicos. También como parte de las funcionalidades del sistema, tenemos la revisión y edición de estas fichas que ya han sido creadas por los alumnos y un seguimiento de procesos desde la elaboración, la edición y la publicación por medio de gestores académicos del área de traducción. Como parte del diseño del sistema, comenzamos con un análisis y una determinación de requerimientos de acuerdo a áreas 2005. Es decir, se analizó y se determinó todo lo relacionado con los usuarios, el objetivo, el público meta y la función final del producto. Se definieron los roles de participación dentro del sistema para delimitar sus diferentes funciones. Es así que tenemos diferentes roles de participación a lo largo de este proceso de creación, edición y publicación de una ficha terminológica. Como primer rol tenemos al administrador, quien da de alta a los alumnos, a los revisores y a los evaluadores. El alumno, quien crea la ficha. El revisor experto, que es un revisor externo y es especialista en las diferentes áreas de conocimiento que tratan estas fichas. Y finalmente, el lingüista, quien es un revisor interno, experto en la lengua, participante final en este proceso de trabajo. Ahora les presentaremos el diseño del sistema. Las metodologías de software son de gran ayuda para crear software de calidad que cumplan con los requisitos de los usuarios. Si no se utiliza la metodología apropiada, seguramente no se alcanzará el objetivo deseado. Nosotros nos basamos en la metodología clásica, cuyo objetivo es poner en orden el caos del desarrollo de software, lo que da una estructura útil al equipo tecnológico al desarrollar el proyecto. Si bien el modelo en cascada nos sirvió de base para tener nuestras etapas de desarrollo bien definidas, quisimos hacer énfasis en los usuarios finales, es decir, empezar a diseñar el sistema con base en las necesidades del usuario. Con este enfoque, queremos disminuir el índice de error relacionado al diseño de interfaces, lo que se traduce en mejores niveles de facilidad de uso, eficiencia, eficacia y satisfacción. Dentro de la fase de levantamiento de requerimientos, hicimos un estudio contextual, análisis de tareas, entrevistas con usuarios. Nosotros empezamos por hacer la declaración de la visión del proyecto. Así es como quedó la visión del proyecto. Para la comunidad del ENAL, tanto para estudiantes en traducción como para el profesorado que se dedique a la traducción o cualquier interesado en adquirir conocimiento especializado, quien,
Dada la falta de una base de datos terminológica y la necesidad de recursos dirigidos a la actividad de traducción, consideramos sumamente útil crear una base de datos terminológica. Para reunir los requerimientos del proyecto, se hicieron entrevistas con los diferentes perfiles del sistema. Utilizamos historias de usuario, una técnica para hacer el levantamiento de requerimientos. Tiene una estructura específica y predefinida y son una manera simple de documentar los requisitos y la funcionalidad deseada del usuario final. Los requerimientos expresados en las historias de usuario son afirmaciones breves, simples y fáciles de entender, lo cual resulta en una mejor comunicación entre todos los integrantes del equipo y mejores estimaciones por parte del equipo. Los procesos que se deben de realizar para que se lleven a cabo las diferentes funcionalidades del sistema, dependiendo del rol, se optó por realizar el modelo de procesos de negocios, o BPMN. Este lenguaje gráfico se utiliza para realizar el modelado de procesos de negocio. Este representa el flujo de trabajo al interior del proyecto, por medio de una notación simple y entendible para las personas que hacen parte del proceso y todos los interesados. El buen entendimiento del proyecto se puede lograr si se pueden ver reflejadas sus necesidades y el flujo de información. Una vez que hemos determinado todo esto que nos ha comentado Alex, pasamos a la siguiente etapa, que es la elaboración de un wireframe, que básicamente es un dibujo en blanco y negro en el que vamos a determinar las diferentes secciones de las pantallas principales del sistema, o sea, tratando de imaginar la estructura o la arquitectura de la información. Una vez que ya tenemos definido este wireframe, pasamos a la siguiente etapa. A este nivel vemos aspectos formales de diseño, como son la definición de paletas de color para los diferentes roles de usuario y la definición de familias tipográficas. La selección de las paletas de color y de las familias tipográficas nos dan pie a la siguiente etapa, que es el diseño de interfaces de usuario de acuerdo a los roles de participación en el sistema. Podemos ver aquí en la pantalla los ejemplos de estas interfaces que corresponden al rol del administrador, del autor, del experto y del lingüista. En esta pantalla podemos observar un detalle del estatus general de las fichas, cuáles son nuevas, cuáles están en revisión y cuáles serán publicadas o están en espera de asignación de un revisor. Finalmente, dentro de este diseño de interfaces de usuario, tenemos las pantallas de acceso abierto y estas pantallas tienen que ser diseñadas tanto para que sean desplegadas de manera correcta en una computadora de escritorio como en dispositivos móviles. Es decir, que el diseño de interfaz de usuario de acceso abierto es responsivo, quiere decir que es adaptable y proyectable en diferentes dispositivos y desde diferentes equipos. Todos estos pasos que hemos mencionado hasta ahora nos van a permitir realizar una propuesta sólida para que entonces sí ya podamos pasar al arranque del desarrollo tecnológico. En esta parte de presentación, les queremos platicar sobre la conveniencia de elegir un framework de desarrollo y mencionarles sus ventajas y desventajas. Empecemos por la definición de framework. Se puede definir como una plataforma o un conjunto integrado de componentes que forman un diseño o una arquitectura reutilizable, el cual permite producir aplicaciones web personalizadas. En otras palabras, es la reutilización del código del diseño y el código fuente. La ventaja de utilizar un framework es una productividad mayor y un tiempo menor en el desarrollo de aplicaciones en comparación con el desarrollo tradicional de los sistemas de software. Drupal es un Content Management System o CMS, que es un sistema de gestión de contenidos en el que se puede crear contenido para un sitio web. Así, uno o más usuarios pueden crear, editar, publicar y controlar el acceso a un mismo sitio web de forma fácil. A diferencia de otros CMS, Drupal ofrece una gran flexibilidad en cuanto al desarrollo de proyectos
y se puede ver desde dos enfoques o dos formas de hacer desarrollos web. El primer enfoque se llama Site Building y se trata de hacer un sitio desde la propia administración, aprovechando al máximo las herramientas que brinda Drupal y los módulos creados por la comunidad para no tocar una línea de código. El segundo enfoque es el backend. Se trata de generar un código para adaptar un módulo o funcionalidades ya existentes a las necesidades del proyecto, o bien crear un módulo propio, utilizando las diferentes definiciones y protocolos de las que Drupal dispone. Drupal ofrece grandes ventajas, como contar con un código abierto, lo que permite hacer modificaciones de acuerdo a cada proyecto. Se puede clasificar su contenido a través de taxonomías. Incluye flujos de trabajo personalizados, lo que permite que ciertos perfiles tengan acceso a información de acuerdo con su rol. En efecto, hemos encontrado en Drupal grandes aciertos, sin embargo, también hemos observado algunas desventajas. La primera ventaja es que incluye una gran cantidad de módulos con diversas funcionalidades, lo que facilita la construcción de sitios web y a su vez disminuye el tiempo de desarrollo. Los módulos son adaptables y flexibles a las necesidades del proyecto. Existen foros de desarrolladores donde se pueden consultar las dudas. La documentación es pública, lo que facilita su consulta. Otra ventaja es que la administración de usuarios ya está incluida, lo que facilita la asignación de roles. La última es que incluye protocolos de seguridad y actualizaciones constantes. La desventaja es que algunos módulos no se actualizan y dejan de funcionar óptimamente en versiones recientes de Drupal. Requiere de un nivel de experiencia alto, conocimiento técnico especializado y conocimiento en programación avanzada. Y a pesar de los foros, realmente no existe soporte o una asesoría técnica formal para resolver preguntas concretas. La documentación puede ser abrumadora y no siempre está concentrada en una sola fuente de información. Dar permiso a cada rol para realizar diferentes actividades dentro del sistema puede consumir mucho tiempo. La última desventaja es que la actualización de sus módulos puede dejar de dar soporte a nuevas versiones de Drupal y puede vulnerar la seguridad del sitio. Ahora veremos los retos a los que nos enfrentamos durante el desarrollo de Enalter y haremos algunos recorridos. El desarrollo del sistema web ha enfrentado algunos retos y en este sentido quiero iniciar la presentación comentándoles un poco acerca de la transición del diseño a la implementación real. En relación al diseño gráfico, no siempre ha sido posible lograr resultados idénticos a los bocetos iniciales, ya que la configuración que Drupal ofrece es hasta cierto punto limitada para personalizar todas las secciones de sus páginas. Por otro lado, la tarea de articular el sistema para integrar todas las funcionalidades escritas en los requerimientos nos ha representado también retos en relación a la búsqueda de módulos que se adapten a nuestras necesidades. No siempre basta con configurarlos. A veces se requiere la personalización mediante programación adicional para lograr los resultados deseados. Y finalmente, el reto es lograr que los módulos funcionen armónicamente, para lo cual se tienen que realizar pruebas de integración. El proyecto cuenta con 2 etapas de desarrollo, pues al inicio los esfuerzos de implementación se enfocaron solo en captura de fichas, específicamente en la organización de la información de la ficha traductológica, la creación y configuración del formulario y las acciones de manipulación. Inicialmente solo se tenían considerados 4 rubros dentro del formulario. Recientemente se ha incorporado el rubro de revisión. La segunda parte del desarrollo se ha enfocado en el proceso de publicación de fichas. Para ello, el primer punto fue la creación de roles de usuario, haciendo la diferenciación en primera instancia entre usuarios anónimos y usuarios autenticados, y configurando para cada rol los permisos de manera que podamos garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema. El segundo paso en Drupal fue el diseño del proceso editorial mediante un diagrama de bloques en donde se representa de forma gráfica el flujo de trabajo a partir de la creación de una ficha pasando por distintos estados. De manera general, una vez que el proceso inicia, se crea una tarea para que el alumno realice una ficha traductológica. Posteriormente, se recupera el valor de la casilla donde el alumno confirma el envío de su ficha a revisión. Si esa casilla no fue activada, cuando se creó la ficha, se le envía un correo electrónico al alumno para informarle que el sistema ha quedado en espera de que concluya la edición de esa ficha y la envíe posteriormente a revisión. En caso contrario, es decir, que el alumno se haya verificado el envío, avanzamos al siguiente bloque, en donde el sistema espera que un usuario con el rol de administrador académico asigne a los revisores. Una vez hecho esto,
se recupera el valor del revisor experto asignado. En el siguiente bloque, de manera similar, se recupera el valor del revisor lingüista asignado. Continuamos después hasta llegar al bloque en donde el proceso espera la intervención del revisor experto para que revise la información de ciertos rubros, edite la ficha en caso de ser necesario y la valide. Si la validación se lleva a cabo satisfactoriamente, avanzamos al bloque en donde interviene el revisor lingüista, quien de igual manera podrá editar la información que considere necesaria para concluir el proceso. Cabe mencionar que si no se recibe la validación o aceptación de los revisores, el proceso se queda en espera de que esto se lleve a cabo antes de continuar. La consecución de las etapas del proceso dan paso a establecer ciertos estados para las fichas traductológicas dependiendo del avance alcanzado hasta entonces. De esta forma, tenemos 4 estados posibles por los cuales toda ficha debe pasar: enviada a revisión, asignada a revisores, revisada por el experto en el área del conocimiento en la cual se enmarca el término y publicada una vez que también ha sido validada por el revisor lingüista. Cabe mencionar que en este proceso no se contempla el rechazo o devolución de fichas a sus autores, pues se cuida que la elaboración de las fichas por parte de los alumnos se lleve a cabo mientras se encuentren cursando alguna asignatura del área de traducción. Así, este proceso editorial tiene la finalidad de validar y complementar las fichas para que estén listas para apoyar las tareas de traducción entre la comunidad de traductores. Ahora iniciaremos con la demostración del proceso en el sistema. El proceso inicia con la captura de una ficha traductológica por un usuario alumno. Una vez que hemos iniciado sesión como alumno, localizamos el enlace para crear la ficha que a su vez nos llevará a la sección de tareas pendientes, en donde ya tenemos el enlace para ingresar al formulario. Este formulario está dividido en secciones de navegación secuencial. La primera sección corresponde a la información general, en donde primero tenemos que capturar el idioma del término. Luego el área de especialidad, dependiendo de nuestra selección, obtendremos distintas opciones en disciplina. En el campo de temática, se nos presentan opciones disponibles ya en el catálogo del sistema. En este caso ya existe la temática del término, así que solo la seleccionamos. Si no existiera, el sistema le agregaría de forma automática para que quede disponible y no tenga que ser capturada de nuevo si otra ficha la requiere. Con ello se cuida la consistencia de los datos, evitando tener fichas con la misma temática escrita de diferentes formas. Una vez que agregamos también la información sobre la definición del término y su contexto con sus respectivas fuentes, podremos avanzar a la siguiente sección. En la sección de español, tendremos que completar todo lo relacionado con su equivalente al término en español, como la categoría nominal, la variante de traducción, si es que la tiene, información geográfica de la variante, definición y contexto, también con sus respectivas fuentes. En multimedia, podremos agregar algún elemento de este tipo que apoya la definición del término. Puede ser una imagen, un archivo de audio o el enlace de un video. Ninguno de estos es obligatorio, pero si agregamos un elemento multimedia, sí estamos obligados a indicar si la fuente es propia o externa, y si es externa, también tendremos que indicar la fuente para poder continuar. En la cuarta sección se agregan las notas para la traducción, y así como en la sección anterior no hay campos obligatorios. Podemos agregar remisiones, es decir, referencia a otras fichas que hayan sido capturadas en el sistema y guarden alguna relación con el término. También podemos indicar opciones no recomendadas y comentarios adicionales. En el apartado de revisión podemos indicar los autores de la ficha. Se permite más de uno porque puede ser el resultado de un trabajo en equipo. Dependiendo del rol de usuario, también encontraremos diferentes campos. Para este caso solo tenemos como campo adicional una casilla de verificación para enviar a revisión la ficha. Podemos guardar la ficha sin marcar la casilla. Si no la marcamos, podremos seguir editando la ficha posteriormente, pues aparecerá en mis borradores, pero una vez enviada a revisión, esa ficha deja de estar disponible para edición. En este caso, la ficha aparece en mis envíos, en donde además estarán otras fichas que el alumno haya capturado. El proceso continúa ahora con la asignación de revisores por parte del administrador académico. En este punto, cabe mencionar que una vez que el flujo de trabajo llega al bloque que depende de la interacción de este usuario, el sistema le envía un correo electrónico notificando que existe una ficha terminológica en el sistema pendiente de asignación de revisores. Dentro del sistema,
Las fichas pendientes de asignación de revisores estarán listadas en tareas pendientes. Para cada ficha en proceso, se muestra el nombre de la tarea actual, la fecha de asignación, las acciones a ejecutar y la posibilidad de listar algunos detalles con la siguiente información: diagrama de estados de la ficha asociada al proceso y la lista de tareas del flujo editorial de esa ficha ya concluidas. Para realizar la asignación de revisores, hay que abrir la ficha en modo edición, lo cual nos llevará directamente a la sección de revisión, donde deberá asignar un revisor experto y un revisor lingüista. Damos clic en guardar y de nuevo regresamos a las tareas pendientes para ejecutar el proceso. El siguiente paso que requiere la intervención de un usuario es la revisión del experto. De la misma forma que ocurre con el administrador académico, una vez que la ficha llega hasta este punto, el sistema le envía un correo electrónico notificando al revisor asignado que existe una ficha terminológica en el sistema en espera de su revisión. Dentro del sistema, este usuario tiene que ir a tareas pendientes y de esta forma va a ver la ficha que está en espera de su revisión. Tiene que entrar a editarla. Y aquí nótese que solamente tiene listados los rubros en los que tiene permisos de edición. No necesariamente tiene que hacer una modificación. Si considera que lo que está en la ficha está bien, puede continuar, ver la vista previa y salirse sin guardar si no va a hacer cambios. Lo que sí es importante es que en tareas pendientes, si está de acuerdo con el contenido de la ficha, ejecute la acción, valide la revisión y dé clic en aceptar. El último paso previo a la publicación de la ficha será la revisión del lingüista, a quien también le llegará una notificación por correo electrónico para informarle que existe una ficha terminológica en el sistema en espera de su revisión. De igual manera, este usuario va a sus tareas pendientes para editar la ficha. Él tiene acceso a editar todos los rubros de la ficha y puede hacer los cambios que considere necesarios. Es importante que en este apartado haga clic en esta casilla de validación y guarde los cambios. De nuevo regresa a tareas pendientes y ejecuta el proceso, dando clic en aceptar. De esta segunda etapa del desarrollo del sistema en Alter, el último paso es el diseño y configuración de las vistas personalizadas por rol de usuario. Como ejemplo, ilustramos dos vistas para el rol de alumno: mis envíos, donde estarán todas las fichas que ya fueron enviadas a revisión; mis borradores, donde estarán todas aquellas fichas que han sido creadas, pero que todavía no han sido enviadas a revisión. Y tres vistas configuradas para el administrador académico. Búsqueda avanzada muestra una relación de todas las fichas capturadas con posibilidad de combinar varios filtros de búsqueda y ver o editar la información de las fichas. En fichas asignadas estarán todas las fichas que ya tienen revisores asignados y en fichas pendientes de asignación las que aún no tienen revisores. La web app en Alter. ¿Cuál es su propósito? La idea de una aplicación, ya fuera en formato de app para Android y iOS o en web app, surgió con la visión de ampliar los alcances del proyecto original para facilitar su acceso a quienes tienen interés en consultar y utilizar las bases de datos terminológicas para la traducción de textos especializados. De esta manera, se ha concebido una extensión del sistema en formato web app para que los usuarios ajenos al proceso de creación de contenido en la base de datos puedan hacer la consulta de fichas, sin necesidad de solicitar la creación de una cuenta de usuario y consultar las fichas en un solo tipo de dispositivo. Esto tiene como ventajas que es accesible desde diferentes tipos de dispositivos, usa una interfaz gráfica responsiva que considera aspectos de usabilidad y funcionalidad para obtener una mejor experiencia de usuario, no requiere descarga e instalación, por lo que su uso es menos dependiente del dispositivo, y desde el punto de vista tecnológico se ahorra tiempo tanto en el desarrollo como en el mantenimiento. Ahora haremos un breve recorrido en el sistema como usuario no autenticado. En este caso, tendremos disponibles todas las opciones del menú superior que hemos visto ya en todos los roles de usuario. Son secciones que tienen información general sobre quiénes somos, formulario de contacto y, por supuesto, todas las fichas publicadas que ya pasaron por el proceso editorial. También tenemos opciones de búsqueda,
por diferentes criterios, por áreas, por idioma y por términos. Al hacer una búsqueda, obtenemos como resultado solamente las fichas que cumplen con ciertos criterios. En todos estos casos tenemos la opción de ver o descargar las fichas en formato PDF y ver la ficha completa siguiendo el enlace Leer más, en donde vemos la información agrupada por secciones con uso de iconografía que facilita su lectura. También tenemos la posibilidad de descargar toda la información en una ficha en particular haciendo clic en descargar. Finalmente, este es el resultado de un PDF generado como descarga de una ficha. La creación de esta base de datos terminológica para la traducción surge de una carencia de este tipo de herramientas. Se aprovecha el trabajo de los docentes y estudiantes para que las fichas no queden solo como un trabajo escolar de la materia, sino que por medio del proceso de revisión, corrección y publicación en el sistema, se genera un producto que beneficia a la comunidad y al público en general. Así que los docentes y estudiantes participan en una contribución de la UNAM. Es un proyecto innovador porque brinda a los estudiantes de licenciatura un recurso propio en un ambiente controlado, donde pueden realizar prácticas para aplicar los conocimientos adquiridos en clase y lo van a poder seguir consultando al concluir sus estudios. En Altern incluye funciones como las indicaciones que acompañan al traductor para la toma de decisiones en el proceso de traducción. Por ejemplo, los comentarios o notas del traductor, y además supera las limitaciones que los diccionarios bilingües actuales tienen, no solo en lo digital, sino también por el tipo de información que incluye. Da la oportunidad de que los alumnos publiquen sus glosarios y la publicación de las fichas incluye un proceso de doble revisión que valida tanto la especialidad del contexto donde se utiliza el término como aspectos lingüísticos de la traducción. La creación de Enalterm ha sido un reto que implica trabajo multidisciplinario donde es necesario entender las necesidades académicas que le dieron origen para poder diseñar y programar soluciones. Sí hemos tenido tropiezos porque nos enfrentamos a problemáticas como encontrar tecnologías de código abierto que cuenten con soporte y actualizaciones a largo plazo, ya que esto ayuda a prolongar la vida útil del sistema. En algún momento tuvimos que decidir cuál era la mejor salida para el sistema, si amarrarlo a hacer una aplicación que requería ser instalada y consumiera recursos del usuario, o que la carga sea para el servidor y funcionara como aplicación web sin necesidad de ser instalada. Ya que elegimos el camino definitivo a seguir y empezamos con el desarrollo de la web app, manejamos metodologías de desarrollo y cada sistema, sitio o aplicación que nosotros hacemos tiene un ciclo de vida. Vimos desde la mesa anterior que todo surgió por necesidades para las que no existía un sistema como Enalterm. Esas necesidades para nosotros como equipo de producción se convirtieron en requerimientos que se han ido solventando. Y llega un momento en que tenemos la primera versión de la aplicación que puede ser usada por los docentes y estudiantes. Entonces, a partir de esta versión es que hacemos correcciones y mejoras, y las mejoras para nosotros son precisamente el trabajo a futuro, que es nuestra última sección de esta presentación. Para el futuro, es necesario realizar mantenimiento del sistema para garantizar su vigencia y su correcto funcionamiento. La realización de un pilotaje amplio que nos ayude a identificar debilidades y aspectos que puedan incorporarse para satisfacer nuevas necesidades. También analizar la experiencia de usuario para hacer cada vez más intuitiva la interfaz de tal modo que sea cada vez más fácil de utilizar. Adoptar tendencias para interactuar con otros sistemas que el público meta ya utiliza. También se podría añadir herramientas inspiradas en el funcionamiento de redes sociales, por ejemplo, el marcado de fichas favoritas, recomendaciones de temporada o poder compartir las fichas en redes sociales. Lograr la comunicación e interacción con otros sistemas de la ENALT, por ejemplo, con el repositorio para aumentar la difusión y la visibilidad de las fichas. Podríamos verificar también la compatibilidad con diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. Revisar la compatibilidad con sistemas lectores de pantalla o de apoyo a debilidad visual. Verificar la compatibilidad con los navegadores más populares
generar reportes estadísticos para identificar tendencias en la navegación o en las consultas. Buscaremos implementar complementos cada vez más actuales para la previsualización de fichas y los archivos que las están acompañando. También para poder convertir a diferentes tipos de archivo la descarga de las fichas. Desarrollar módulos para la gestión de trabajo en equipo y finalmente poder mejorar la eficiencia de las búsquedas para hacerlas más potentes. Agradecemos su valiosa atención y quedamos atentos para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias.